Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Buenos días a todos los que nos escuchan y los que van a compartir con nosotros en las redes sociales. Bienvenidos a otra edición del programa Iglesia, Estado y Sociedad. Este es un espacio donde se discuten y se analizan temas importantes para nuestra sociedad y también son atendidos por el magisterio social de nuestra iglesia. Hoy tenemos un invitado que nos acompaña y tenemos como moderadora a la profesora Carmen Reyes, la directora del Departamento de Ciencias Naturales de nuestra universidad. El licenciado Israel Santiago, por razones de enfermedad, no nos puede acompañar. Está en nuestras oraciones para su pronta recuperación. Dejo ahora con ustedes a la profesora Carmen Reyes, que va a presentar a nuestro invitado. Gracias, Sandra, y muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a los que nos están escuchando, ¿verdad?, en las distintas versiones de nuestra transmisión. Gracias por estar otra edición más aquí con nosotros. Y hoy tenemos como invitado al ingeniero Carl Axel Soderberg, a quien me place muchísimo volver a saludar y ver aquí con nosotros en nuestra institución. Carl es miembro del Comité Asesor sobre Cambio Climático y pasado director de la Agencia de Protección Ambiental, conocida, ¿verdad?, por muchos de nosotros en inglés como la EPA. En el caso de lo que es esta presentación hoy, pues vamos a estar entonces ocupando, ¿verdad?, el tema que es muy importante para nuestra sociedad, que se está discutiendo arduamente en todos los medios de prensa de nuestro país, y el Papa Francisco publica la encíclica Laudato Si sobre este tema, señalando la obligación moral de cada persona en cuidar la casa común y a los más vulnerables de los efectos del cambio climático. Por eso atendemos este tema con un conocedor del mismo. Ingeniero, bienvenido y gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación y me reitero a las órdenes de la universidad. Muchas gracias. Pues tenemos, ¿verdad?, una primera pregunta, y es como miembro del Consejo Consultivo de asesor al gobernador, ¿qué es este comité y quiénes son los miembros que están colaborando actualmente? Bien, pues la ley que se llama la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico, la Ley 33 de mayo de 2019, establece este comité asesor y expertos en cambio climático, y incluye 3 miembros, vamos a llamarle institucionales o ex oficio. Estos son el secretario de Recursos Naturales y Ambientales, que es el presidente de acuerdo a la ley, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio y el o la presidente de la Universidad de Puerto Rico. En adición, se incluyen a 6 miembros, vamos a llamarles técnicos, y que son ¿verdad?, propuestos por el gobernador y aprobados, y quiero enfatizar aquí, por Cámara y Senado, que es algo un poco inusual para este tipo de nombramientos, ya que los nombramientos que requieren el aval de ambas cámaras usualmente pues es él o la presidenta del Tribunal Supremo, el Contralor de Puerto Rico, el director de ética, que son en un caso nombramientos de por vida y en otros nombramientos de 10 años. Yendo a su pregunta, los componentes técnicos
pues incluyen a la doctora Maritza Barreto, experta en costas y playas. Ella es profesora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Tenemos a la meteoróloga Ada Monzón, el doctor Rafael Méndez Tejeda. Él es experto en climatología y es profesor de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Al doctor Pablo Méndez Lázaro. El fuerte de él es salud ambiental y él es profesor del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. El ingeniero Roy Torbert, experto en energía, y él trabaja para el Rocky Mountain Institute en Colorado. Y el que les habla, el ingeniero Soderberg. Sí, ¿no? Un grupo de expertos, como usted bien menciona, ingenieros y de personas que sabemos que han estado bien comprometidas con estos temas en nuestro país constantemente, ¿verdad? A través de los distintos trabajos y las distintas ocupaciones que les han tocado. Y dentro de lo que es este proceso de poder cumplir con esta ley que viene del 2019, le pregunto, como comité, ustedes tienen encargado hacer algunos estudios y realizar algunas recomendaciones también al gobierno de Puerto Rico para poder manejar los problemas que se nos van a estar presentando, que ya se nos presentan y que se nos van a estar presentando ante estos cambios climáticos que estamos sufriendo. Y quisiera saber, para que entonces también los que nos están escuchando puedan entender cuáles son esas mayores vulnerabilidades que ustedes como comité han encontrado que nosotros como país, como archipiélago, ¿verdad?, de Puerto Rico, estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar a futuro. Sí, muy buena pregunta. Pues esa misma ley requiere que este comité desarrolle lo que se llama el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico. Y la ley es bastante específica de que por lo menos se cubran 11 temas. ¿Y cuáles son esos temas? Pues empezamos por energía, infraestructura, transportación, agua, costas, salud, agricultura, turismo, desperdicios sólidos, y se me quedan dos que ahora mismo no me recuerdo, pero son temas específicos. Eso no quiere decir que no se cubran otros temas, pero esos hay que cubrirlos. Algo que ¿verdad? Quizás los que nos escuchan deben saber es que casi siempre cuando se habla de cambio climático en Puerto Rico, lo asociamos con la época de huracanes, especialmente, ¿verdad?, el huracán María y la devastación que creó, y también con la erosión del área costanera, pero el impacto del cambio climático va mucho más allá. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico y de hecho de todas las Antillas, un efecto del cambio climático es que vamos a tener menos agua. En términos generales del globo hay otros países como por ejemplo Colombia que va a tener más agua de la que tiene ahora. Pero a nosotros nos toca tener menos agua. Entonces, y de una forma bastante rápida, porque los expertos ahora estamos hablando del Comité Internacional de Cambio Climático, dicen que para el Caribe, ya para el 2030, de aquí a 8 años, vamos a recibir 10% menos agua, lluvia, y ya para el 2050 un 20% menos, y un 20% estamos hablando de una quinta parte. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, el aumento del nivel del mar, que dicho sea de paso, se ha registrado en Puerto Rico porque tenemos los instrumentos, uno en La Palguera y otro en el Viejo San Juan, que han documentado ese aumento desde los 1950. O sea que estos no son
como dicen cierta gente, fantasías e inventos. Aquí se está midiendo eso y va para arriba, no para abajo. ¿Y qué pasa? Que ese aumento del nivel del mar, pues muchos dicen, bueno, por eso es lo que causa la erosión de las costas, lo cual es cierto, pero se olvidan que eso aumenta la intrusión de aguas saladas a los acuíferos. Y por eso es que precisamente hablando, ¿verdad?, de la Universidad Católica, que su sede principal es Ponce, el acuífero del sur está clasificado formalmente como un acuífero en situación crítica, porque esa agua de mar cada vez penetra más y en el caso del municipio de Salinas ha llegado al punto que allí se tuvo que establecer hasta una veda de construcción porque no se puede sacar ni una gota más, porque de lo contrario se sala todo el acuífero que suple a ese municipio. Y el otro que está, que va en ese mismo camino es Santa Isabel. Entonces, es como usted dijo al principio del programa, no es que el cambio climático nos va a afectar, es que ya nos está afectando. Lo que pasa es que esa intensidad va a aumentar y nos tenemos que preparar para ello. Así que uno de los puntos que yo quiero resaltar es ese. Otro es el efecto sobre la salud, porque también hay esta concepción de que, oye, las olas de calor solamente ocurren en los países templados, porque es que pues, la prensa internacional los cubre, que si en Europa, que si en el oeste de Estados Unidos, pero han ocurrido olas de calor en Puerto Rico y están documentadas, por ejemplo, después del huracán María, cuando no teníamos electricidad para ni tener un abanico y mucho menos aire acondicionado, hubo un periodo de 13 días corridos de altas temperaturas que cayó bajo la definición de ola de calor. O sea que también en el trópico hay olas de calor y eso impacta la salud de mucha gente, especialmente las personas de tercera edad y las personas con condiciones, precondiciones, que es la misma situación con el COVID. Y se han llevado a cabo estudios que aquí en Puerto Rico que convalidan eso, que cada vez que hay estas olas de calor aumentan las personas que van a los hospitales a pedir ayuda porque pues se sienten mal o se afectan. Así que hay otros más efectos, pero yo quiero destacar esos dos, el agua y la salud. Siguiendo con esa misma línea de pensamiento que son las vulnerabilidades, sí. ¿Qué recomendaciones está haciendo al comité en términos generales que no aplican solo al gobierno, sino que nos aplican a cada uno de nosotros como ciudadanos? ¿Cuáles son estas recomendaciones? Bueno, nosotros estamos todavía desarrollando el plan y yo quiero aclarar que nosotros queremos garantizar la mayor participación ciudadana posible, al punto que en marzo vamos a llevar a cabo unas vistas públicas sobre el bosquejo del plan, porque muchas veces en esta situación lo que se le lleva al público es el plan que ya está cocinado, que ya está hecho. Nosotros queremos decir, mire, el comité ha desarrollado este bosquejo. Díganos, el público en general y partes interesadas, si están de acuerdo, si debemos quitar algo. Obviamente lo que la ley nos pide no lo podemos quitar, pero a lo mejor tenemos algo ahí que lo debemos quitar. Y quizás qué otro aspecto debemos cubrir. Entonces, una vez tengamos eso, seguimos entrando en la cuestión de las recomendaciones que vamos a llevar a una segunda vista pública antes de entregar el plan. Pero sí le digo que, por ejemplo, recientemente el gobernador de Puerto Rico nos pidió que le adelantáramos recomendaciones con respecto a la protección de la zona costanera. Y quiero aclarar que eso no es el plan, sino que aprovechando el que tiene por ley un comité asesor y ese comité asesor
nosotros nos consideramos asesor del pueblo de Puerto Rico, no exclusivo del gobernador de turno. Y si la legislatura nos pide, claro que sí que le vamos a dar asesoramiento. Y si hay otras instituciones que nos piden asesoramiento, con mucho gusto lo vamos a hacer. Entonces, como lo pidió el primer ejecutivo del país, y parece que tenía prisa porque nos dio 30 días, pues nosotros hicimos 103 recomendaciones. De esas 103 recomendaciones, ahora en enero, él indicó que aceptaba 87, que son muy buenos en promedio, eso es casi una A, y que no era que rechazaba a las otras 16, pero que las enviaba a estudios posteriores a las agencias para tener consideraciones, por ejemplo, el costo de implantarlas, el costo sobre el desarrollo económico. Y entonces, una vez tenga ese insumo, pues hace su decisión final. Obviamente, nosotros nos reiteramos en las recomendaciones que dimos, pero como este no es el proceso del plan, esto es como, por ejemplo, cuando la coalición médica le recomienda al gobernador ciertos cursos de acción y el gobernador pues acepta unas y no acepta las otras. Y él está en todo su derecho a hacerlo. Pues este tema que nos ocupa, ¿verdad? Lo mencionó el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, y por eso es que estamos, ¿verdad?, tocando este importante tema. Pero de momento vamos a hacer una corta pausa y retomamos nuevamente el tema con las próximas preguntas. Iglesia, Estado y Sociedad. Volvemos con nuestra audiencia que nos escucha en radio y en las redes sociales. Y ahora le dejamos con la próxima pregunta a la profesora Carmen Reyes para nuestro invitado. Siguiendo esta línea de pensamiento, algo que me gustó escuchar, ¿verdad? Que muchas de las personas que nos están escuchando tal vez entonces no lo acogen de esa manera cuando se hablan de comités asesores a lo que dijo el ingeniero Soderbergh es muy importante, es un comité asesor sobre los cambios climáticos, pero fíjense que nos va a asesorar también y servir al pueblo, y esto pues es muy, muy loable porque son ciudadanos que también están padeciendo por lo mismo que padecemos el resto de los individuos que vivimos en este país. Y dentro de estos números que nos presenta, ingeniero, de 103 recomendaciones y se aceptan 87 para trabajar específicamente, ¿verdad?, la parte crítica en términos de las costas, y de los 11 temas que ustedes como comité asesor, que eso es mucho, están trabajando. Ya veo que usted hace el énfasis en lo que sería la parte de agua, que llevamos también muchísimo tiempo, ¿verdad?, hablando sobre estos problemas que tenemos en sequía. El área sur de Puerto Rico más todavía, porque sabemos que tenemos un déficit hídrico bastante alto. Y lo que sería entonces estas situaciones en términos de la salud. Además de lo que de estas dos que usted nos acaba de mencionar, ¿cuáles otras ustedes como comité han estado trabajando con ese mayor sentido de urgencia, para que entonces también nuestros ciudadanos pues puedan estar pendientes a lo que ustedes van a estar recomendándonos y comentándonos durante los próximos años, ¿verdad? Bueno, obviamente, ¿verdad? El asunto de la erosión costera y el impacto de las marejadas en esta zona, y de ahí es que surgieron, ¿verdad?, no una, ni dos, ni tres, sino 103 recomendaciones al gobernador, porque definitivamente nos está afectando ya, y eso es bien obvio en ciertos lugares en Puerto Rico. También vamos a resaltar el aspecto de educación. O sea, no es que el cambio climático afecte a la educación, pero uno de los temas que tenemos que cubrir es cómo vamos a educar a todos nosotros, desde el gobernador arriba, ¿no?, hasta el ciudadano común y corriente, sobre los impactos aquí en Puerto Rico, no sobre el oso polar, porque eso es por allá, no es sobre Groenlandia, no es sobre el Polo Sur, sino aquí, ¿verdad?, que cómo impacta, cómo está impactando y cómo puede impactar a Puerto Rico,
¿Y qué podemos hacer? Y podemos hacer muchas cosas para enfrentar este reto, porque realmente es un reto. Yo, cuando la gente me pregunta, yo digo que esto es como que ya salió el huracán de África y contrario a otros huracanes que uno no sabe si le va a impactar a Puerto Rico o no, este huracán ya sabemos que va a impactar a Puerto Rico. La única pregunta es ¿a qué nivel? Si va a ser nivel 3, porque va a ser intenso también, no va a ser nivel 1 ni 2. Es 3, 4 y 5. El problema es que Puerto Rico no puede incidir sobre la intensidad de ese huracán. Me explico. Si yo tuviera una varita mágica y dijera que todas las emisiones de gases de invernadero de Puerto Rico se llevaran a cero y se lograra eso instantáneamente, que es difícil, ese huracán va a venir con otra intensidad. ¿Por qué? Porque lo que aporta Puerto Rico a nivel mundial es menos de la mitad de 1%. Nosotros tenemos una responsabilidad con la comunidad internacional, con la humanidad, de sí reducirlo, como el resto, ¿verdad?, de los países. Pero la realidad es que no va a afectar esa intensidad. Nosotros dependemos del resto del mundo para ver cuál es la intensidad. O sea que no tenemos control. Lo que sí tenemos control, pero estamos arrastrando los pies, es para adaptarnos desde ahora. Porque esto no es cuestión de que, pues entonces el huracán llegó a Yabucoa, ahora vamos a prepararnos. No, entonces va a ser tarde. Pero si nos movemos desde ahora, hay muchas medidas que se pueden tomar que inciden en la protección de la vida. Aquí estamos hablando de vida y de propiedad, aparte de los impactos ambientales y otros tipos de impactos. Entonces, yo siempre le explico a todos, a las personas que ese huracán no nos salva a nadie. Lo único es la intensidad, si es 3, si es 4 o es 5, pero como quiera un huracán 3 nos puede partir por el medio y nos puede impactar, ¿verdad? Entonces yo siempre urjo, pues mira, vamos a adaptarnos porque hay recomendaciones que ya se pueden empezar a implantar. Ejemplo, sabemos que vamos a perder el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Eso es un hecho. Pues mira, empieza a preparar al aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla, que está encima de una montañita, para que sea nuestro aeropuerto internacional. Y no solamente preparar el aeropuerto, sino mejorar las vías de comunicación, porque de toda la isla tenemos que llegar a Aguadilla para montarnos en un avión. Y la gente pues está viviendo donde vive. Los que viven en Ponce viven en Ponce, los que viven en San Juan viven en San Juan. Y las vías de comunicación no son muy buenas. Pues mira, eso no se hace de la noche a la mañana, pero si empezamos a hacerlo, pues cuando llegue el momento que el aeropuerto Luis Muñoz Marín esté inundado de agua de mar, pues mira, hay una transición sin mayores impactos. Lo del agua. Sabemos que vamos a tener 20% menos de agua. Pues ¿por qué no empezamos a reducir la pérdida de agua en el sistema de distribución de la AAA, que ellos mismos admiten que es un 60%? Miren, si eso no es que lo llevemos a cero, pero si lo llevamos a la norma aceptable mundial, que es 17, yo personalmente creo que eso es mucho, pero digo, de un 60 a un 17 hay un gran trecho. Se generaría la misma cantidad de agua, o sea, se generaría 3 veces lo que suple Carraízo a la zona metropolitana, sin tener que construir una represa más. Y es agua potable, porque eso es agua que se capta, se trata y se transmite. Otra idea es por qué
en vez de arrojar al medio ambiente las aguas usadas tratadas de las plantas de tratamiento de la AAA, que son como 228 millones de galones diarios, que no se aprovechan. ¿Por qué no se usan para procesos industriales, para la agricultura? Que entonces eso desplazaría lo que se usa ahora, se usa agua potable para esos fines, y eso ayudaría para que nosotros los seres humanos pues tengamos un abasto de agua más confiable. Pues ahí eso equivaldría a 2 veces lo que produce Carraízo diariamente, que estaría disponible. Y otra alternativa, y no es que sean solamente estas, es que EPA tiene un programa que se llama en inglés WaterWise, o el uso racional del agua en las casas. Y eso está requete probado en Estados Unidos y dicho sea de paso en Ciudad de México, que tiene graves problemas de agua, que si uno implanta esas medidas, uno reduce el consumo de agua en nuestras casas por un 40%. Y eso es bien bonito también, porque si uno lo reduce en 40%, pues baja la tarifa que tú le pagas a acueducto. Eso yo lo he recomendado especialmente para la zona sur, debido a que el acuífero está en una situación bien crítica y se necesitan tomar inmediatamente unas medidas para tratar de equilibrar ese acuífero, porque de lo contrario, si se saliniza, pues lo perdemos prácticamente por más de 100 años. Y entonces, ¿de dónde va a salir el agua? ¿Verdad? Así que con esto yo digo que hay medidas que se pueden implantar desde ahora, poco a poco, que nos posicionan en poder enfrentar estos retos que vienen por ahí. Le expliqué lo del agua, pero si ustedes quieren que abunde en otro tema, con mucho gusto lo hago. Aprovechando la oportunidad, yo quisiera destacar, ¿verdad?, que tenemos la Ley 33 de 2019, tenemos el plan del comité, tenemos una información que está disponible, que la podemos leer, pero ahora a mí me gustaría saber cuál es el estado de cumplimiento. O sea, empezamos con un buen paso porque se aceptaron la mayoría de las recomendaciones. Las otras fueron referidas a agencias para continuar trabajando con ellas. ¿Cuál es el estado de cumplimiento con esta información que tenemos de lo que falta por hacer? ¿Se está cumpliendo con algo? ¿Se está haciendo algo actualmente? Mire, lo que pasa es que obviamente las recomendaciones que aceptó el gobernador, pues las aceptó ahora en enero. Y entonces él le delegó en la secretaria de la gobernación para que implantara esas medidas ¿verdad?, a través de todas las agencias. O sea que decir ahora por dónde están, pues que ahora es que se van a empezar a implantar. Pero sí yo le puedo decir que en términos de agua, por lo menos la nueva presidenta de Acueductos y Alcantarillado ha dicho públicamente que su primera prioridad es reducir esa pérdida de agua en el sistema de distribución. Y no solamente dice que es la prioridad, sino en términos del presupuesto de la agencia, ha asignado los recursos para identificar dónde es que están esas fugas y corregirlas. O sea, todavía estamos perdiendo el 60%, pero yo creo que es un gran logro que Acueducto primero reconozca el problema, porque anteriormente empezamos con 20% de pérdida, 30%, y si seguíamos así llegamos hasta un 100%. Así que yo creo que ese es un gran logro, que obviamente esto no se puede lograr de un año para otro, pero hay que empezar. Como dijo el gran filósofo chino, un viaje bien largo se comienza con el primer paso. Y yo entiendo que Acueducto ha dado ese primer paso. Entonces, en términos de la costa, una de las recomendaciones que el gobernador acogió es la reubicación planificada de infraestructura crítica. ¿Y qué es eso? Por ejemplo,
¿dónde es que están todas las plantas generatrices de electricidad de Puerto Rico? No es que estén cerca de la costa, están prácticamente dentro del mar. Y se sabe que por los datos que tenemos en La Paliera y tenemos en el Viejo San Juan, que está aumentando el nivel del mar y que hay que abandonar esas plantas, que es lo que hay que hacer porque es combustible fósil, o reubicarlas a un lugar donde no sean afectados por esto. Pero eso no es nada más. También tenemos un montón de plantas de tratamiento de aguas usadas, por ejemplo la de Ponce, que no solamente le da servicio a Ponce, le da servicio hasta Villalba, Juanadía. Eso está ahí al lado del mar, eso se va a inundar. Pues mira, esa planta hay que reubicarla tierra adentro, en un lugar seguro, para que pueda seguir dando servicio, porque de lo contrario, el litoral de Ponce va a estar lleno de aguas usadas sin tratar. Entonces no se va a poder ir a la playa, no se va a poder disfrutar de la playa, ni a Caja de Muertos, ¿ves? Y eso es un ejemplo de Ponce, pero el 70% de la capacidad de acueducto en términos de tratamiento de aguas usadas está en la costa. Pues tienen que moverse a reubicar eso. También hay ciertas carreteras, parte de la carretera número 1, que van a desaparecer. Pues entonces hay que buscar vías alternas. Y eso se hace, ¿verdad? Planificando y haciendo desde ahora, no esperando a que venga la ola, como digo yo, y le entre, por ejemplo, a la sala de doña Virtudes. Entonces ya es tarde, o sea, tenemos que ir reubicando. El issue de que hay gente que no se quiere reubicar es otro issue y hay que respetarlo, pero yo creo que el gobierno tiene cierta responsabilidad, especialmente a aquella vivienda que sea pública, que es, ¿verdad?, propiedad del gobierno. Entonces ellos sí lo pueden reubicar, porque ellos son los dueños. Lo que es propiedad privada, hay unos issues constitucionales que las cortes van a tener que resolver, pero al fin de cuentas la naturaleza se va a imponer. Ok, la profesora Reyes tiene una última pregunta que nos interpela a todos nosotros para el ingeniero Soderberg. Definitivo. Ahora, viendo estas recomendaciones que hace el comité, viendo lo que se le recomienda, ¿no, ingeniero, al gobierno y a las distintas agencias, ¿no? Muchas tienen que ver con infraestructura, que entonces todo va a estar afectando la parte económica también del desarrollo económico del país. Pero como ciudadanos nosotros no podemos dejarle todo al gobierno ni esperar a que el gobierno sea el único que esté acogiendo estas recomendaciones. Así que como parte de nosotros los individuos y todos los que estamos escuchándolo hoy, ¿qué cosas nosotros podemos hacer individualmente para entonces alivianar un poquito lo que es estos efectos que ya tenemos encima, ¿verdad? Y que van a seguir siendo un poco más graves en términos de los cambios climáticos. Pues mira, podemos hacer muchas cosas a nivel individual que quizás parezcan que no va a tener efecto, pero si lo multiplicamos por 3.2 millones, que según el último censo es la población de Puerto Rico, sí tiene impacto. Ejemplo, lo primero que podemos hacer es volver a la doctrina católica que imperaba hace muchos años de que los viernes no se comía carne. ¿Por qué? Porque el consumo de carne aumenta las emisiones de gases de invernadero por el ganado que hay que criar para desarrollar la carne, y está probado que el ganado a nivel mundial genera como un 15% de las emisiones de gases de invernadero. Yo no estoy diciendo que no comamos carne, aquellas personas que sean veganas y no quieran comer, pues cada cual decide, pero los que comemos carne, me incluyo a mí, pues mira, un día a la semana no comas carne. Y si 3.2 millones no comen carne por un día a la semana, es un impacto increíble. Lo otro es, usemos enseres en nuestras casas que consuman menos electricidad, que son los que EPA le pone un sello
que quiere decir que por lo menos utilizan un 20% menos de electricidad. Y ahí estamos hablando de la lavadora, de la secadora, y un montón de otras, las bombillas, usemos bombillas LED. No quiere decir que usted vaya corriendo ahora a botar su nevera y comprar una nevera, sino que cuando tenga que cambiarla, escoja una que utilice menos electricidad. Usualmente cuesta un poquito más, pero ese costo usted lo recupera porque va a pagar menos electricidad. En agua es lo mismo. Mire, normalmente una lavadora común y corriente requiere como 40 galones por tanda. Hay lavadoras ya certificadas por EPA que limpian igual la ropa, o sea, no es que la limpieza se afecte, con 14 galones. Pues mire, cuando le toque cambiar la lavadora, ojalá la lavadora le dure el resto de su vida, pero sabemos que últimamente eso no es así. Pues compre una de estas que usa mucho menos agua. Los inodoros. Todavía hay inodoros que usan como 8 galones, pero estamos hablando de construcciones viejas, cada vez que uno jala la cadena. Los comunes y corrientes son 5, pero ya hay inodoros que utilizan 1.2, 1.3. Y se han hecho estudios que entre el 25 y el 30% del uso de agua en un hogar es el inodoro. Así que eso vale la pena. Es más, aunque el inodoro está bien, vale la pena invertir en tener este otro tipo de inodoro porque se va a reflejar en el bill de acueducto. Aparte de que nos ayuda a empezar a conservar agua, por lo que yo le dije que vamos a tener menos agua. Entonces uno dirá, bueno, pero ¿qué diferencia hace un inodoro? No, pero no es un inodoro. Es un inodoro multiplicado por más de 1 millón de hogares que hay en Puerto Rico. Entonces sí hace sentido, ¿ves? Así que yo creo que esas son algunas de las recomendaciones que nosotros a título personal podemos implantar para ayudar. Lo otro es que recuérdense que los políticos atienden a aquellos asuntos que están en los primeros 10 en asuntos de importancia de los ciudadanos. Y ellos lo hacen por unas encuestas que muchas veces lo hacen privadamente y no las publican. Si el cambio climático no está en esas primeras 10, ellos no le hacen caso al cambio climático. Así la ola le rompa a la casa. Entonces, ¿verdad? La idea es que la ciudadanía le diga al político o cuando venga a hacer la encuesta, mira, cambio climático es importante, porque es importante. No, esto no es un fact, esto es una cosa que nos está afectando, nos va a afectar y mientras más rápido empecemos a tomar medidas de adaptación, mejores para Puerto Rico. Muchísimas gracias al ingeniero Soderberg, ¿verdad? Porque estos son temas que merecen varios programas adicionales, ¿verdad? Cuando empecemos el proceso de vistas públicas y empecemos a darle más participación a los ciudadanos. Así que no tenemos tiempo para más. Le agradezco a la profesora Carmen Reyes y le agradezco también a Alejandro Pagán por la ayuda técnica. Así que nos tenemos que tomar acción y tenemos que tomar acción cada uno de nosotros, no solamente el gobierno. Así que nos vemos en la próxima semana, en una próxima edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Muchas gracias a todos. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.